Mi nombre es Ana María Higuita, de la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy hablaremos de la ciencia. ¿Alguna vez te ha interesado el término ciencia? Para ti, ¿qué significa la ciencia? Piénsalo un poco y hagamos un pequeño recorrido por este mundo. Siéntate en tu silla más cómoda y haz de cuenta que haremos un viaje por nuestra máquina del tiempo para describir brevemente qué es la ciencia. La ciencia es un conjunto de conocimientos y saberes que se rigen por unos principios y por unas leyes. De hecho, la palabra ciencia viene del latín scientia, que significa saber. La ciencia es la facultad que posee el hombre, la cual le permite encontrar explicaciones a los fenómenos estudiados. Es una actividad de búsqueda continua sobre fenómenos naturales, sociales, económicos, políticos y sociológicos. La ciencia es una herramienta del hombre, la cual le permitió evolucionar. La ciencia genera conocimiento. La ciencia es cultura, incluso es arte. ¿Será que dentro de cada pensamiento de nosotros hemos creado ciencia? ¿Alguna vez te has cuestionado sobre eso? ¿Qué pasaría si exploráramos más estos campos de la ciencia? ¿A dónde llegaría el hombre? La ciencia va más allá de la física y de la química. La ciencia somos todos, por nuestra composición y nuestra historia como seres humanos. Ahora, ¿cuál es la historia de esta? La historia de la ciencia es interesante, debido a que anteriormente se creía que la única explicación que había para los sucesos sobrenaturales eran los dioses. Sí, así como lo escuchan, los dioses creados por el mismo hombre eran aquellos dueños de toda la belleza natural que veían. Sin embargo, luego de que el hombre fue evolucionando, se empezaron a cuestionar ciertas características. Fue así que en Grecia, 700 años antes de Cristo, evolucionó el pensamiento. Y los primeros pensadores y filósofos empezaron a buscar otro tipo de explicaciones naturales. Uno de ellos fue Demócrito, quien vivió en el siglo antes de Cristo, y él se preguntaba cómo estaban formados los organismos. Fue el primero en suponer que todas las cosas y los seres estaban formados por piezas invisibles, como si fueran piezas de un rompecabezas o incluso de Lego, a las cuales llamó átomos. Tenían que ser eternos, pues nada puede surgir de la nada. Luego, en el siglo XX, los científicos descubrieron que los átomos pueden dividirse en partículas elementales. Y así, sucesivamente, la ciencia fue tomando connotaciones diferentes a lo largo de la historia del hombre. Luego, vinieron nuevos pensadores a revolucionar la historia de la ciencia. Y entre ellos me gustaría mencionar a Galileo Galilei, quien fue el pionero del método científico experimental y el primero en utilizar un telescopio reflector con el que hizo importantes descubrimientos astronómicos, como por ejemplo la teoría que realizó sobre que los planetas y el Sol giraban alrededor de la Tierra. También la nueva teoría sobre que todos los planetas giraban alrededor del Sol. Él fue quien empezó a impartir nuevas ideologías. Ya de ahí se fueron derivando grandes pensadores como Isaac Newton, Albert Einstein, Nicolás Copérnico y entre otros. La historia de la ciencia es intrigante, es asombrosa, es necesaria.